días, bienvenidos a nuestro Daily Beat de hoy. Como sabéis, esta es una iniciativa dirigida al fortalecimiento de agentes del ecosistema emprendedor de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues hoy vamos a trabajar y otro de los términos muy importantes en tema de desarrollo de clientes y de validación de mercados, como es precisamente el tamaño de mercado. El tamaño de mercado es una de las cuestiones más complicadas de estimar y de abordar en el desarrollo de un producto o de un negocio, porque realmente, sobre todo cuando hablamos de mercados nuevos, de estimación evidentemente para introducirnos en un nuevo negocio, una de las cosas de las que más información nos falta precisamente es ese tamaño de mercado, es decir, cuál es el número aproximado de personas que estarían disponibles para comprar nuestro producto o nuestro servicio. Y en la palabra disponible es donde radica realmente el quid de la cuestión, donde tenemos que hacer más hincapié para ver realmente dónde más incertidumbre tenemos. Por lo tanto, la estimación del tamaño del mercado es una de las cuestiones más difíciles de calcular y de abordar y de las más importantes, porque realmente nos determinará en muchos casos que realmente tenga sentido o no tenga sentido lo que queremos hacer. Es decir, podemos tener un proyecto súper importante o súper interesante, un proyecto súper innovador tecnológicamente, puede ser incluso una tecnología disruptiva que suponga un gran avance en el sector donde vamos a trabajar, pero que no haya realmente mercado, ¿no? Una de las razones por las que no puede haber mercado quizás es porque hemos llegado a un mercado demasiado pronto o porque la sociedad realmente no está preparada para acoger esa innovación, ¿no? De hecho, la tecnología tiene que ir de la mano de la sociedad. Por eso la tecnología y la sociología son vitales y determinantes para que un proyecto tenga éxito en el mercado, ¿no? Entonces, esa estimación de tamaño de mercado a veces es sencilla cuando es un mercado conocido. Es decir, cuando vamos a abrir, por ejemplo, como os comentamos aquí, ¿no? Vamos a abrir una pequeña empresa, imaginaros en el caso de un restaurante, en el caso de una cafetería, en el caso de un bar, la estimación del mercado será más real o será más cercana o será más fácil poder abordarla porque ya existe, tenemos datos publicados, datos de mercado a los cuales podemos acceder y ver realmente si es interesante o no esta opción. Es decir, si existe cabida para nuestro nuevo bar, si existe población suficiente en el sitio donde vamos a operar, ¿no? En el mercado tradicional, es decir, antes de la irrupción de Internet en nuestras vidas, era realmente, desde el punto de vista de estimación de mercado, era un ámbito mucho más local. ¿Por qué? Porque realmente podíamos vender al alcance físico de las personas que nos rodeaban, ¿no? Es decir, si yo voy a abrir una cafetería en Villena, pues serán las personas que hayan alrededor, ¿no? De Villena o las personas que vivan en Villena, en teoría, serían las personas que sean los potenciales clientes a los cuales voy a atender. En el momento que hay una irrupción en el mundo de Internet, o como estamos viviendo, ¿no? Hoy en día con el tema de la situación del COVID, ¿no? Que nos ha llevado a tambalear y abordar el mercado de manera totalmente diferente, pues la irrupción del mundo digital ha hecho que los clientes no solamente sean los que tengo, ¿no? A 2 calles de mi cafetería, sino que pueden ser clientes de un universo muchísimo mayor, ¿no? Por lo tanto, esa estimación del mercado incluso nos ha hecho bailar todo este tipo de números, ¿no? Pero insisto, es importante que sepamos que sea un mercado nuevo o no sea un mercado nuevo para poder hacer este cálculo, ¿no? En el caso de cuando vamos a escalar, como hemos comentado en otros daily, ¿no? El escalar es cuando vamos a proyectos, ¿no? O a negocios donde tenemos actividades recurrentes y actividades que pueden crecer sin incurrir en gastos desmesurados, ¿no? De crecimiento de infraestructuras. En este caso, estaríamos hablando de estimaciones de mercado muchísimo mayores, ¿no? En el caso de McDonald's fue así, ¿no? Si conocéis la historia un poco de cómo creció este negocio era de 2 hermanos que ellos tenían una trayectoria pues innovadora, evidentemente, en el proceso de fabricación de la hamburguesa, pero no habían innovado en el proceso de explotación, ¿no? O de irrupción en el mercado de escalabilidad del negocio, ¿no? Entonces, Ray Kroc, que fue realmente el innovador en este aspecto, llegó a sus vidas y él fue el que de alguna manera dijo, bueno, pues este negocio se puede replicar y podemos irnos, como él decía, de costa a costa, ¿no? De Estados Unidos y poder poner restaurantes en todas las ciudades del país, ¿no? Y de ahí, bueno, pues esa fue realmente la innovación que aportó este señor, hizo esa escalabilidad estimando que realmente había mercado o no había mercado para este tipo de negocio, ¿no? Es imprescindible estimar el tamaño de mercado, es decir, si vais a abrir un proyecto, primero hay que saber si hay cliente,
cuando hemos hablado de desarrollo de clientes, de eso se trataba, y validar que lo hay, y luego realmente ver si hay suficiente número de clientes, porque es posible que no haya suficiente número, es decir, que estemos, a lo mejor podemos estar, se nos puede dar la casuística de estar en una estimación o estimar un mercado que al final es un mercado nicho, es decir, un mercado ultra o muy segmentado, muy especializado, de manera que solamente tendremos muy pocos clientes. Eso sí, lo que tendremos que buscar es que haya muchísimo margen en la venta de nuestro producto para que tenga sentido. O lo que puede ocurrir también es que no haya mercado, ¿no? La razón de que no haya mercado puede ser muy diversa, ¿no? Una es la que os comentaba al principio, que realmente la sociedad no esté preparada para asumir una tecnología que irrumpe en ese mercado, ¿no? Por ejemplo, las Google Glass, no sé si las conocéis, las gafas de Google, ¿no? Que son las gafas en las que tengo internet, la tecnología está disponible, es decir, tú puedes desarrollar a día de hoy unas gafas donde realmente tenemos internet y yo puedo conectarme con mi dispositivo y poder acceder y poder visualizar al mismo tiempo todo lo que supone, ¿no? Tener internet en este dispositivo, pero realmente no hay mercado todavía porque la sociedad no está preparada o no está dispuesta a pagar los 1.500, 2.000 euros que puede costar llevar estas gafas a internet. ¿Habrá algún momento mercado para este tipo de tecnología? Estoy segura de que sí, ¿no? Pero el momento en el que Google lanzó, ¿no?, este tipo de gafas, pues no era a lo mejor el momento, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los principales errores que cometemos, ¿no?, al poner en marcha nuestros proyectos, pues puede ser pensar como ponemos aquí, ¿no?, que conocemos el mercado donde lo vamos a desarrollar y muchísimas veces pues no es así, ¿no? No lo conocíamos. La manera de abordarlo tradicional siempre ha sido estimando a lo grande y estimando el mercado general y en función de ese mercado general haciendo una aproximación porcentual, ¿no? Es decir, bueno, pues si el mercado tiene una cantidad determinada, yo voy a alcanzar un 1% de ese mercado, un 10%, un 5%, y con eso es suficiente, ¿no? Porque me salen unos números realmente bastante grandes, ¿no? Bastante importantes. Ahora veremos cómo eso realmente muchas veces nos lleva al error, ¿no? La manera en la que lo tenemos de abordar, lo tenemos de clasificar el mercado sería de la siguiente. Tenemos tres mercados tipo a los cuales tenemos que desgranar, ¿no? Es el TAM, el SAM y el SOM. Vamos a ver qué significan, ¿no? El TAM sería el mercado más grande, el círculo, ¿no?, que vemos aquí sería el mercado exterior. Al final sería todo el mercado posible que representa, ¿no?, el universo total, ¿no?, de las posibilidades o de lo que representa este mercado en el mundo conocido. Cuando vamos a un mercado tradicional, un mercado que existe, un mercado existente, el TAM es fácil de abordar porque sería, por ejemplo, lo que representa la suma de las facturaciones, ¿no?, que se manejan en ese mercado, ¿no?, lo que mueve toda la competencia, todas las empresas existentes en ese sector concreto. Ese sería el tamaño de mercado. Cuando vamos a un tipo de cliente determinado, pues el número de clientes, ¿no?, del universo mundial que trabajan o que serían susceptibles de comprar ese producto, ¿no? Por eso dice que representa la oportunidad de negocio. Es muy importante que veamos esto, ¿no?, como oportunidad de negocio. Muchísimas veces cuando presentamos un proyecto ante inversores se fijan en este TAM porque representa esa oportunidad de negocio. Al final, si el TAM es muy grande, existe posibilidad de que eso pueda crecer. Si el TAM es pequeño, pues nos está marcando realmente unos límites ya determinados, ¿no? Luego estaría el SAM. El SAM al final es el mercado disponible del que seríamos nosotros capaces de servir, ¿no?, con un modelo de negocio determinado, ¿no? Pues imaginaros que vamos a trabajar en el mundo digital y nuestro modelo de negocio es la venta en e-commerce, pues con nuestro modelo de negocio realmente llegaríamos a las personas que realmente estén dispuestas a comprar en Internet. Las que no compran en Internet no entrarían. ¿Estarían dentro del SAM? Sí, porque son personas que compran, por ejemplo, coches, pero ¿cuántas personas están dispuestas a comprar un coche por Internet? Esas serían las que realmente son el SAM, ¿no? Es decir, el TAM, por poner el ejemplo, ¿no? Todo lo que sería el mercado, ¿no?, de las personas que necesitan un vehículo, el SAM, todas las personas que estarían dispuestas a comprar un vehículo por Internet. Fijaros el cambio, ¿no? Podemos pensar que el universo es muy grande porque hay muchísimas personas que necesitan comprar un coche, pero al final, si mi venta de coches va a ser solamente por Internet, solamente voy a tener que contabilizar, ¿no?, o tener en cuenta las personas que comprarían un coche por este medio, ¿no? O sea, mi modelo de negocio es un modelo digital, pues sería por este medio. Y el SOM, muy importante, representa el mercado objetivo. Al final, las personas realmente a las que yo voy a poder llegar, ¿no?, y en un periodo concreto de tiempo. Es muy importante aquí hacer una estimación a corto. Normalmente las estimaciones se hacen a un año, pero si estamos en un mercado, por ejemplo, de una app móvil o de algo muy, muy digitalizado, que sea muy rápido de su compra, pues las estimaciones hay que hacerlas incluso a 3 o a 6 meses.
Vamos a hacer también una diferenciación de cómo nos movemos, ¿no? Si vamos de arriba abajo, de abajo arriba, ¿no? El top-down, ¿no? Si vamos en este caso de arriba abajo, pues al final lo que haría será mirar ese mercado general, ¿no? Y ver realmente, pues a través de informes, libros, fuentes estadísticas, un poco realmente cuáles son esas estimaciones, ¿no? Y si en cambio voy de bottom-down, voy de abajo hacia arriba, aquí estaría incluso acercándome un poco más a la realidad, ¿no? Porque estoy realmente trabajando en lo que yo voy consiguiendo, ¿no? Yo lo que solemos hacer realmente es aunar un poco las dos, ¿no? Es decir, tenemos referencias generales, pero al final yo voy estimando mi mercado conforme yo voy avanzando en ese sector, ¿no? Y voy viendo un poco si puedo alcanzar esa cifra o no la puedo alcanzar. Vamos a ver varios ejemplos, ¿no? Con 3 ejemplos, esa evolución del TAM, el SAM y el SOM, ¿no? Fijaros que en el tema del TAM, pues si fuera una app de gestión de agenda, por ejemplo, en tu smartphone, pues el número total de móviles inteligentes activos en el año, ese sería el universo total, ¿no? Si yo voy a hacer algo para smartphones, pues el número total de smartphones que hay en la población, ¿no? En este caso, pues ese sería mi universo, ¿no? Ahora veremos cómo lo vamos cambiando, ¿no? En función de cómo lo vamos haciendo cada vez más chiquitín. En el caso de venta de coches deportivos online, pues el volumen de venta total de vehículos ligeros de todo el año, ¿no? Y en el caso de imaginaros una aplicación para comida precocinada online, pues todas las personas en el mundo que necesitan comer y tienen acceso a Internet. Como veis, son datos que no son nada realistas, pero sí me marcan, ¿vale? Marcan un poco el contexto general, ¿no? Fijaros en el caso del SAM. En el caso del SAM, el volumen en el caso del smartphone, la app, el volumen de personas que usan el teléfono de forma activa. Es decir, hay personas que tienen un smartphone y no utilizan el smartphone de manera activa al 100%. A lo mejor no compran nunca por Internet, ¿no? Pensar ahora en todas esas personas que tienen un teléfono inteligente y no usan todas las potencialidades que pueden hacer con él, ¿no? En el caso de los coches deportivos online, volumen de venta total de vehículos deportivos en el mundo, ¿vale? Al final, realmente cuántos vehículos se venden de este tipo, ¿no? Y en el caso de la comida precocinada, todas las personas que quieren comer bien, cuidarse y no tienen tiempo para hacerlo, ¿vale? Ahí es cuando estaríamos hablando de personas que quieren comer esa comida precocinada, ¿no? Y ahora vamos a la realidad, a ese SOM. ¿Cuál sería un poco el SOM de una app de smartphones, ¿no? Pues volumen de personas activas con smartphone en España a las que podemos llegar el primer año, ¿no? Es decir, a través de la campaña publicitaria que vayamos a hacer o a través de la estimación de descargas que podamos tener, ¿no? Tanto si es para Android o si es para iOS, ¿no? Pues en este caso, imaginaos, por ejemplo, 100.000 usuarios. O en la venta de coches deportivos online, pues cuántas, ¿no? ¿A qué volumen de personas podemos llegar en el primer año, ¿no? ¿Cuántos vehículos pensamos que podríamos vender con la estrategia de marketing digital con la que vamos a hacer, ¿no? Apuntaros un apunte muy importante. En el tema del marketing tradicional era difícil hacer estimaciones, en cambio en el marketing digital es más fácil, porque tenemos datos de conversiones, es decir, sí que está estudiado, ¿no? A través de la experiencia y a través, evidentemente, del hábito social, dependerá del país, cuál es nuestro volumen de conversión en función de las visitas, por ejemplo, que recibimos, ¿no? Por daros un dato aproximado, entre 0,7, 0,8, el 1% sería muy alto, pero bueno, evidentemente tenemos conversiones del 1%, el número de visitas, no las personas que comprarían, ¿no? en mi sitio web, pues ya tengo un contexto de dato ahí. En el caso de la comida precocinada, como veis, el volumen que podemos llegar en el primer año, ¿no? Pues si tenemos 100.000 registros, pues al final, ¿cuántos clientes podríamos llegar en ese primer año, ¿no? E insisto, es importante que tengáis todo este tipo de métricas, ¿no? Quería también comentaros así brevemente, por hablaros de Enrico Fermi. Enrico Fermi, bueno, pues es un físico muy famoso, autor de uno de los primeros reactores nucleares, y él era famoso también por hacer estimaciones, ¿no? Y él tiene una estimación muy famosa que es la estimación de afinadores de piano en Chicago, y al final lo único que hace Enrico Fermi es contarnos un poco cómo, desagregando los datos, podemos darnos cuenta de que al final se puede llegar a un dato concreto, ¿no? de número de personas que pueden comprar nuestro producto, ¿no? Fijaros, lo cuento brevemente, ¿no? Nos dice que en Chicago viven 9 millones de personas, que en promedio 2 personas por casa, una de cada 20 casas tiene un piano, fijaros que vamos, ¿no? reduciendo, cada piano se afina una vez al año, a un afinador de piano le lleva 2 horas de media, ¿no? Afinar cada piano, y cada afinador trabaja normalmente unas 8 horas, 5 días por semana, 50 semanas al año, ¿no? Cada año se afinan, ¿no? Nos dice 225.000 pianos en Chicago, y cada afinador puede hacer un máximo de 1.000 afinaciones al año. En este caso nos dice que en Chicago hay 225 afinadores de piano. Fijaros, ¿no? Que al final
no hay tantos afinadores. Tendríamos que ver si quisiéramos dedicarnos a esto, ¿no? Si podríamos realmente, ¿no? Tendríamos espacio o no tendríamos espacio, ¿no? Lo que os comentaba antes de ir a lo grande y hacer una reducción porcentual, ¿no? Esto se llama la falacia del 1%, ¿no? Y normalmente vamos con China porque, claro, China hay muchísimos habitantes y siempre decimos, bueno, pues si mi mercado es China, ¿no? Pues con estos datos que tiene China, pues al final, fijaros, ¿no? Podría calcular, pues si solamente consideramos el 1% de ese mercado potencial, tendríamos, pues eso, 2 millones de clientes el primer año. Pues esto es totalmente, ¿no? Es una estimación de mercado completamente irreal, ¿no? Obtener 2 millones de clientes el primer año, ya os digo, en marketing digital sería absolutamente imposible, salvo que tuviéramos una campaña de marketing brutal, ¿no? Y unos medios digitales brutales para llegar a este negocio. Pensar en cualquier sector tradicional, ¿cómo podríamos conseguir 2 millones de clientes el primer año, ¿no? Pues estos datos serían abrumadores, ¿no? Para poder conseguirlos. Entonces, ojo con hacer esa conversión, ¿no? Bueno, pues si el mercado del sector del audiovisual es tanto, pues yo con llegar al 1%, con esto me sobraría, ¿no? Vale, pero ¿eres capaz de llegar a ese 1%? Y segunda parte, ¿eres capaz de servir ese 1%? ¿Vale? Ojo con esto también. Y bueno, pues hasta aquí el Daily Beat de hoy. Espero que os haya sido muy útil y nos vemos en el siguiente.